Hola niños, ¿cómo están? Yo soy la maestra Jenny y hoy voy a ser la encargada de compartir la palabra de Dios con ustedes. Hoy traemos un tema muy especial que se llama Dios nos protege. Hace un ratito atrás cantamos una canción que se llamaba así, ¿cierto? Es porque esa canción trae un testimonio muy especial que también quiero compartirlo a la hora de la prédica con ustedes. Vamos a ver. En nuestra vida, muchas veces pasamos por algunos problemas y tenemos algunas dificultades que nos hacen sentirnos muy mal o nos hacen sentirnos muy tristes. Pero ¿qué hacemos nosotros cuando pasan estas cosas? ¿Qué hacen ustedes, niños? Pues yo les quiero traer hoy en día 2 ejemplos de siervos de Dios que hicieron algo muy especial para poder pasar esas dificultades. Quiero que ustedes presten atención, porque durante los tiempos antiguos hasta ahora, Dios nos ha dado muchos siervos de Dios, con muchos testimonios de cómo pasaron las situaciones más difíciles, pero también cómo ellos pudieron pasar estas dificultades. El primer testimonio que quiero contarles es sobre nuestro pastor, el pastor Oxopar. En la mímica que hicimos anteriormente, cuenta un testimonio de la vida de él. Entonces, quiero que en esta tarde nosotros escuchemos cuál es el testimonio que él recibió en medio de la dificultad. Vamos a escucharlo. Hola niños, en esta tarde quiero contarles un pequeño testimonio. En la época en la cual estaba en una pequeña iglesia de Corea del Sur, eran tiempos difíciles, por lo que la iglesia vivía en medio de carencias y especialmente en los días de invierno. Por falta de calefacción, soportar el frío era lo más difícil. Después de terminar la reunión de la noche, quería que los hermanos se quedaran un poco más, pero por el frío, todos regresaban y yo quedaba solo. Por no tener cobija, solía abrigarme con la cartelera de las mímicas de la escuela dominical de niños, y varias veces pensaba con temor, ¿con este frío no amaneceré como un cadáver? Mis padres vivían en Sunsan, no tan lejos de donde yo estaba, pero prefería morir confiando en Dios antes que ir a buscar ayuda a mi casa. Al despertar por la mañana, mi cuerpo parecía estar congelado. No veía la posibilidad de poder aguantar aquel invierno. Un día, me acerqué a un riachuelo para lavar la cara. El agua estaba congelada, como si fuese un vidrio. Por debajo nadaban algunos peces. En ese instante mi pensamiento me decía, ¿en un invierno así de frío también viven peces debajo del hielo? Si Dios protege de aquella manera a los peces, ¿por qué no me guardará si yo soy su hijo amado? Este pensamiento se había posicionado muy dentro de mi corazón y pude sobrepasar aquel invierno ese año. Viviendo para el Evangelio tenía muchas dificultades. Muchos inviernos me habían sobrevenido en la vida de creencia, pero todos los he vencido mediante la fe en que si Dios, que protegía de aquella manera a los peces, de la misma manera me iba a guardar a mí. Esto me ha impulsado únicamente a predicar el Evangelio. Uy, niños, qué lindo testimonio, ¿verdad? Cómo él pudo entender cómo Dios lo cuidaba. Vamos a ver, yo soy una persona que con mucha facilidad siente frío. Yo vivo en una zona muy caliente, aquí en Guanacaste, pero a veces corre un vientito que me hace sentir frío. Las personas se asustan y dicen, uy, ¿cómo va a sentir frío? Pero es verdad, a veces siento frío. Entonces, aquí en Costa Rica no cae nieve. Entonces nosotros a veces sentimos frío, es cierto. Pero ustedes tienen que imaginarse que en los lugares donde cae nieve se siente muchísimo más frío del que nosotros usualmente sentimos. Entonces ustedes cuando tienen frío, ¿qué hacen? ¿Con qué se arropan? Yo me pongo medias, me pongo un abrigo manga larga, un abrigo grueso, uso pantalón, ¿verdad? Y me acobijo con una cobija.
Eso que aquí no nieva, imagínense si nevara, ¿cómo andaríamos? ¿O qué tendríamos que comprar o buscar para no sentir frío? En ese tiempo que hacía muchísimo frío en Corea, el pastor sentía que se iba a morir y entraba en gran dificultad. ¿Qué tenía para cobijarse? Una como estas. Una hojita donde escribimos las canciones de los niños. Con esto se acobijaba. Él realmente pensaba que no iba a poder vivir hasta el siguiente día porque iba a morir de frío. Pero un día cuando él se fue a lavar la cara en el arroyo y vio el agua congelada, vio debajo del agua que estaban nadando algunos peces y no se morían a pesar del frío. Entonces él entendió en ese momento el corazón de Dios. Si Dios cuida a los peces, ¿cómo no va a cuidar de él si él también era un hijo amado de Dios? Entonces en ese momento él comprendió que Dios lo iba a proteger. Entonces cuando nosotros pasamos alguna dificultad, ¿qué tenemos que creer? Que Dios nos va a proteger de la misma manera que hizo con el siervo de Dios, porque nosotros también somos sus hijos. Pero hay una historia que está escrita en el libro de la Biblia. La Biblia es el libro más importante para todos nosotros. Es el libro que nos muestra el corazón de Dios y el mensaje que Dios tiene para todos nosotros. En ese libro también está escrito el testimonio de un siervo de Dios. En ese momento era David. Después él se convertiría en rey. En ese entonces todavía no lo era. Él vivía en una ciudad que se llamaba Siclac y pasó algo que él no se esperaba y eso lo hizo entrar en gran dificultad. Pero ¿cómo hizo para pasar esa dificultad? Vamos a conocer un poquito más sobre esta historia. Cuando David y sus hombres llegaron a su casa en la ciudad de Siclac, encontraron que los amalecitas, un pueblo muy malo, los había robado, destruido y habían quemado toda la ciudad. Este pueblo de Amalec se había llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el más pequeño hasta el más anciano, pero a ninguno le dieron muerte, sino que se los llevaron con ellos. David estaba muy triste y angustiado, porque además de que se llevaron a su familia y quemaron su casa, sus hombres y amigos también lo perdieron todo. Estaban muy resentidos y hablaban de apedrear a David, pues le echaban la culpa de lo que había pasado. Pero David se fortaleció en Dios. David consultó a Dios y le preguntó: ¿perseguiré yo a estos ladrones? ¿Los podré alcanzar? Y el Señor respondió: síguelos, porque tú los alcanzarás y recuperarás todo lo que te quitaron, hasta tu familia. Salió David con su ejército, 600 hombres, para perseguir a los amalecitas. Pero en el camino se quedaron algunos, porque estaban demasiado cansados. Pero David siguió adelante con 400 hombres. En el camino, los soldados encontraron a un hombre egipcio y lo llevaron a David. David le preguntó: ¿a quién perteneces? ¿De dónde vienes? El hombre egipcio contestó: mi señor, yo soy un siervo de una amalecita que me dejó aquí abandonado hace ya 3 días porque estoy enfermo. David le dijo: ¿me llevarás a esa banda de saqueadores? Y el joven egipcio le dijo: júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás a mi amo, y yo te llevaré con esa gente. El joven egipcio así los llevó a donde estaban los amalecitas, quienes estaban distraídos, comiendo, bebiendo y haciendo fiesta por todo el gran botín que habían robado de la tierra de los filisteos y de David y de sus hombres. Entonces David y sus hombres se lanzaron contra ellos y los mataron.
Pelearon durante toda la noche y durante todo el día siguiente hasta la tarde. Ninguno de los amalecitas pudo escapar, solo 400 jóvenes que huyeron en sus camellos. De esta forma, David recuperó todo lo que los amalecitas le habían robado y rescató a todas las personas, a su familia, a la familia de sus amigos y sus hombres. No faltó ninguno, ni ninguna otra cosa que se hubieran llevado. David regresó con todo. ¿Vieron qué linda historia? Es increíble lo que nosotros podemos llegar a hacer cuando confiamos que Dios nos protege. Este David, cuando venía de la guerra y llegó a su casa, se dio cuenta que unos amalecitas habían prendido fuego a todo Siclac y también se habían llevado a sus mujeres, a sus hijos, a sus hijas. También se habían llevado a las personas especiales de David. Entonces todo el pueblo se angustió mucho. David también se angustió mucho. Pero David se angustió aún más. ¿Saben por qué? Porque el pueblo pensaba recoger piedras y tirárselas para matarlo, apedrearlo. No eran piedritas chiquititas, seguro eran piedrotas grandes, porque querían matarlo. Entonces David estaba en una gran angustia dentro de su corazón. ¿Pero qué pasó con él? Vamos a leer un poco la Biblia. Si tienen la Biblia, vamos a buscar en el libro de Primera de Samuel. Los que no tienen la Biblia pueden correr y buscarla y también recordar que siempre a la escuelita debemos traer nuestra Biblia porque es importante leer lo que está escrito en la palabra de Dios. Vamos a ver, los que ya tienen su Biblia pueden buscar el libro de Primera de Samuel, capítulo 30. Primera de Samuel, capítulo 30. Y vamos a leer el versículo número 6. Espero que todos me puedan acompañar en la lectura y yo lo voy a leer para ustedes. Dice: y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Voy a leerlo una vez más y si alguno ya tiene su Biblia en mano, puede buscar en el libro de Primera de Samuel, capítulo 30, versículo 6. Vamos a leerlo una vez más. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. David tenía un secreto para poder pasar esa dificultad y esa amargura en la que se encontraba. Él se fortaleció en Jehová su Dios. Yo sé, niños, que en la vida de cada uno de ustedes han habido momentos y también van a haber momentos que sean difíciles para nosotros. Cualquier situación que nos haga angustiarnos o ponernos tristes van a existir en nuestra vida. Pero ¿qué tenemos que hacer cuando esas situaciones vienen a nuestra vida? ¿Qué dice la palabra que tenemos que hacer? ¿Sí? En la última parte del versículo 6 dice: mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Vamos a quitar el nombre de David y vamos a poner el nombre de cada uno de nosotros, ¿cierto? ¿Qué tiene que hacer Jenny cuando se siente triste y en amargura? Dice: mas Jenny se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Qué tienen que hacer ustedes cuando ustedes se sienten en amargura, se sienten tristes o se sienten mal? Tienen que fortalecerse en Jehová, el Dios de ustedes. ¿Cómo podemos fortalecernos en Jehová? La palabra de Dios siempre nos da fuerza a nuestro corazón. Es por eso tan importante que nosotros
podamos siempre escuchar la palabra de Dios, ¿sí? Ahora por el coronavirus no podemos reunirnos presencialmente, pero gracias a Dios tenemos esta herramienta del internet que nos permite escuchar la palabra de Dios por medio de nuestros maestros, por medio de nuestros pastores, por medio de las actividades de la iglesia, y todo eso hace que nuestro corazón poco a poco se vaya fortaleciendo con la fuerza que el Señor nos da. Entonces, niños, si se han sentido tristes o si se llegan a sentir tristes, fortalezcanse en Jehová, así como lo hizo nuestro pastor, el pastor Oxopar, así como lo hizo el siervo de Dios, David. En ese momento, él fortaleciéndose en Jehová, se fue a pelear contra los amalecitas que habían incendiado su casa y se habían llevado a sus mujeres, y los venció, porque Dios le había dado la fuerza. Los vencieron y devolvieron a casa todas sus mujeres, y también rejuntaron todas las recompensas y se vinieron con mucho más de lo que antes tenían. Entonces, lo que antes era una tristeza muy grande, por la fortaleza que Dios les dio, se convirtió en un gran gozo. Entonces, toda tristeza que ustedes tengan, niños, si se fortalecen en el Señor lo va a transformar en un gozo muy grande. Por eso yo quiero que ustedes siempre recuerden esta palabra. Esta palabra fue la que se nos dio como promesa para este año, ¿sí? Dice así: y David se angustió mucho, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. No importa si se sienten tristes o amargados o en amargura, no importa. Lo importante es que cuando nos sintamos así, podamos fortalecernos en Jehová nuestro Dios. Si usted se siente muy triste, usted puede conversar con su mamá, con su maestro de la escuela dominical, con su pastor o su pastora, y ellos le van a dar la fortaleza por medio de la palabra de Dios. Entonces, niños, no lo olviden, Dios quiere cuidarnos porque somos sus hijos, Él quiere protegernos. Por eso nosotros tenemos que fortalecernos en ese Jehová, en ese Dios tenemos que fortalecernos, y Él nos va a dar muchísima alegría. En esta tarde, eso era el corazón que yo quería compartir con cada uno de ustedes. Espero que recuerden siempre que se pueden fortalecer en Jehová, el Dios de ustedes, y que así vivamos una vida muy feliz, ¿ok? Vamos a orar. Vamos todos a inclinar nuestra cabeza, cerrar nuestros ojos, juntar nuestras manos y vamos a ponernos en oración delante de Dios. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que nos has permitido de la escuelita. Gracias, Señor, porque a pesar de que no podemos reunirnos presencialmente por el coronavirus, usted nos permite escuchar la palabra por medio del internet. Hoy aprendimos que aunque nos sintamos tristes y aunque tengamos muchos problemas, usted quiere fortalecernos y usted quiere protegernos. Permita, Señor, que podamos creer en ese corazón que usted nos enseñó, en esa palabra que usted nos enseñó hoy, y que durante el resto del año esta palabra sea una promesa para nuestro corazón. Sabemos que vamos a tener problemas y dificultades, pero también sabemos que nos podemos fortalecer en usted. Te damos muchísimas gracias por todo y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias, niños. Espero que siempre estén recordando la palabra de Dios y siempre nos estén acompañando en todas las actividades que preparamos para ustedes. Muchas gracias.